Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Turambar y nos encontramos en este segundo video sobre reseñas de material de lectura. En este caso, elegí la obra que pueden ver aquí atrás. Se trata de Blue, de la dupla argentina Carlos Trillo y Eduardo Rizzo. Carlos Trillo ya tiene su recorrido bastante histórico en lo que es cómic argentino y laburando para Europa también. Ha escrito muchísimo material, muchísimos cómics, ya tanto para chicos, para adultos, de diverso género, ya sea fantasía, acción, aventura, histórico. Ha escrito un montón realmente de material y lo más probable es que alguna vez si leyeron algo de material nacional hayan leído sobre Carlos Trillo. Por otro lado, Eduardo Rizzo también es un dibujante que ya lleva en el medio mucho tiempo. Hizo varios trabajos con Carlos Trillo. Es una dupla que a mí en lo personal me gusta mucho, así que no va a ser la única obra de la que planeo hablar en estos videos. Quizás lo recuerde más por su trabajo en 100 balas, 100 bullets con Brian Azzarello para el mercado estadounidense. Como sea, hablemos de Fulu. Fulu no viene solo así en un tomo, sino que esta edición que yo conseguí son 5, publicados por The Editores. La edición es un poquito vieja, ya es del 2005, así que puntualmente es un poquito difícil de conseguir esta. No estoy seguro si hay otras. Creo que hay una, pero del extranjero, por ahí de Norma o alguna española, que lo haya recopilado todo en un solo tomo. Bien, cada uno de estos tomos tiene alrededor de 60 páginas más o menos, 60-64 páginas. Y la historia empieza y termina. Cada tomo es como una especie de autoconclusión, pero hay un arco mayor que nos habla de la historia completa de Fulu. La historia original se publicó a finales de 1980, de esa década de los 80 y principios de los 90. Así que tiene ya sus años, ya tiene su recorrido, pero yo recién lo pude conseguir hace poco y obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de hablar de ello. ¿De qué trata Fulu? Fulu es una chica que vive en el África. Estamos hablando más o menos de el siglo XVII, fines del siglo XVII, estamos en época de colonización, cuya libertad se ve comprometida cuando es atrapada por una serie de comerciantes de esclavos que lo que hacen es llevarla a Brasil para tratarla, venderla como mercadería. ¿Qué pasa con Fulu? Fulu no es un personaje normal, ¿sí? Tiene un puñal grabado en la frente, a ver si se llega a ver, que si bien al principio no nos dice muy bien de qué se trata, con el pasar de las lecturas nos vamos a ir dando cuenta de que Flu tiene un poder especial, pero ya vamos a ir más adelante con eso. Bien, en este primer tomo nos presentan al personaje, no habla mucho, atractivo para los hombres, irresistible, pero que de alguna forma ninguno puede tocarla, ya que de alguna forma se queda petrificado, no en el sentido literal, sino como que no puede soportar la mirada de Fulu. Con lo cual ya nos empieza a decir que hay algo místico con el personaje, algo extraño. Y no solo eso, sino que además cualquier hombre o cualquier persona que se vea involucrada con Fulu, de alguna forma terminan ocurriendo cosas. Empezamos a jugar un poco con lo que es el azar, lo que está predestinado dentro de la historia, pero terminan pasándoles cosas malas. En este primer tomo, puntualmente, Fulu, cuando la llevan en barco, el capitán se enamora de ella, pero no la puede conservar, ya que tenía que pagar una deuda. El capitán termina medio loco al tener que liberarse de ella y no logra sobreponerse a eso y termina con un suicidio. Luego Fulu es vendida como esclava a lo que es una especie de finca, uno de estos terrenos grandes de los señoríos de aquella época, y es obligada a trabajar como esclava, como sirvienta, puntualmente de una especie de niña malcriada, niña adolescente, que tiene una amoría con otra persona. El problema es que esta persona, cuando la conoce a Fulu, no puede evitar mirarla, no puede evitar entonces sentir celos esta chica de la persona que quiere que esté con ella. Al mismo tiempo, Fulu, muy hábilmente, de forma muy inteligente, soporta los castigos que sufre, pero siempre de forma estratégica. Empieza a mover algunos hilos en la historia de los personajes para que se den cuenta de infidelidades y cosas que estaban pasando de los que ellos no eran conscientes. Con lo cual termina todo en una tragedia y finalmente Fulu es vendida nuevamente como esclava a otro tipo de persona. Bien, el segundo tomo se llama La danza de los dioses, continúa por la historia que ni bien nos dejó la anterior. Ahora Fulu es comprada por una especie de alquimista, como se hace llamar, que en realidad es un fraude,
y dice tener la fórmula para transformar el plomo en oro. Es una especie de circo, si se quiere, en la que van andando de ciudad en ciudad vendiendo este secreto, pero con el enganche de que tardan un año en fabricarse luego de esparcir un polvo mágico, con el cual se va a fabricar el plomo. Entonces, tranquilamente pueden vender este secreto en las diferentes ciudades y tomárselas antes de que los agarren y les puedan reclamar algo. Esa es más o menos la idea de este grupo peculiar al que es vendida. Nuevamente, Fulu va a intentar, ella en este caso es puesta como una divina, como una lectora del futuro, y va a ir conociendo otros personajes secundarios que de alguna forma empiezan a influir un poco en los tomos que vienen también. Pero sin duda es el más importante que conoce, es a Nder Sabah, que es una especie de dios que ella puede ver en sueños o en la realidad incluso, o a veces no se sabe si está delirando, lo ve, si está ahí realmente, si solo es visible para ella, que le va enseñando un poco sobre escuchar a la naturaleza, escuchar los sonidos, escuchar el viento, estas cosas, muy a lo Pocahontas, para poder leer la fortuna de alguna forma, no en un sentido de tarot, sino en un sentido del porvenir. Si bien ahora mucho no habla con Nader Sabah, es un personaje que va a tener mucha relevancia en el futuro, sobre todo cuando nos cuenten que en su pasado él ya le había adelantado que ella iba a sufrir mucho antes de alcanzar la libertad. Como era de esperar, este libro también termina en tragedia para este grupo estafador y va a derivar en que Fulu se escape con este grupo de personajes secundarios que conoció para el siguiente tomo. El siguiente tomo se llama Bajo la sombra del deseo y descubrimos una cosa muy interesante acá sobre Fulu, que es que tiene la capacidad de ver en los sueños de las personas. Esto le permite de algunas formas saber cuáles son las verdaderas intenciones de los personajes que la están acompañando y avivarse de que no le conviene estar con ellos para nada. Por lo cual va a decidir separarse de este grupo y continuar su camino sola. Es así como sola y escapando por la jungla, llega finalmente a un lugar llamado Los Palmares. Es un lugar al que varios esclavos negros que lograron escapar de sus dueños huyen y formaron una especie de comunidad ahí mismo. Entonces Fulu de alguna forma busca este lugar para alcanzar la libertad que tanto ansía. El problema es que a donde vaya Fulu claramente la desgracia la persigue, porque justo en ese momento los conquistadores están hablando de diezmar a este lugar y acabar de una vez por todas con esta resistencia de los esclavos que ya llevan bastante tiempo haciendo de las suyas en este lugar. Haciendo nada, plantando y cosas de ellos. Como si no fuese poco este tema de los conquistadores, Fulu también se va a encontrar con la persona que está predestinada a ser el amor de su vida, lo cual le va a traer problemas con una mujer de esta sociedad, de estos palmares, que era la que quería en realidad a este hombre para sí. Con lo cual, no solamente tiene el problema de los conquistadores, sino que además, internamente en el pueblo no puede estar tranquila ya que esta chica la quiere matar. Esto no va a evitar que Fulu pueda compartir una noche con este personaje que se llama Bonde, que va a terminar de sanarla ya que estaba con una fiebre, estaba medio en mal estado Fulu, y que finalmente queda embarazada de él. Una vez que que la invasión sobre los palmares ocurre, termina en desgracia, todos mueren, una vez más, pero Fulu escapa nuevamente a la selva. Y allí es donde termina más o menos en plena guerra, donde termina este tercer tomo, y pasamos a el tomo 4 titulado El mar, la libertad. Este tomo creo que fue el que más me gustó de los cinco y nos cuenta cómo Fulu está intentando nuevamente regresar. Pasa sola en la selva mucho tiempo hasta que finalmente tiene a su hija Saga. Por una de estas cosas de, como decía antes, de lo que está predestinado, no podemos ya atribuírselo a la suerte, sino a la fortuna. Una banda de piratas justo estaba haciendo un motín, ya que su capitán se encontraba un poco débil, un poco fibrado, así que aprovecharon y hicieron un motín, se quedaron con el barco y lo echaron en un bote junto con dos marineros a esta isla en la que estaba Fulu también, a esta selva. Fulu, un poco asustado, un poco queriendo esconderse, se encuentra otra vez con Sabah y este le dice que su destino, sin embargo, su libertad yace en el mar. Con lo cual, Fulu se ve en la necesidad de acercarse a este grupo y, con el ingenio que ya nos viene mostrando de los otros tomos, organiza un plan
para curarlo, mostrar sus buenas intenciones y gracias a Dios estos hombres saben responder de una buena forma para ella y cuando el capitán está curado, finalmente encuentran entre todos un barco español al cual idean un plan para llevárselo y poder andar en alta mar. Fulu, astutamente antes de hacer todo este movimiento, hace un trato con el capitán diciéndole que le va a dar el oro, las riquezas que quiere, ya que ella puede ver en sus sueños y puede saber qué es lo que quiere, los sueños y los pasados de los personajes, con lo cual puede saber cuáles son las verdaderas motivaciones de cada uno. Y usando esto a su favor, es que finalmente logra convencerlos de todo este ardid para secuestrar este barco cargado de tesoros. No obstante, antes le dice el capitán, yo te voy a ayudar con todo esto, siempre y cuando vos a mí también me ayudes, me concedas algo que te voy a pedir cuando completemos esto. Y lo que le pide finalmente es que la lleve de vuelta a su hogar en África. Si bien el capitán a priori no, cuando consiguen el barco no quiere hacer esto, se da cuenta de que los hados están a favor de ella y en alta mar, con tormentas que aparecen de la nada y el poder de Fulu, tiene miedo y accede finalmente a llevarla de vuelta a África. Ahí termina este tomo. Y el último tomo, para finalizar, se llama Es muy difícil volver a casa. Y es muy difícil volver a casa. Ya que el nivel del tomo empieza, ya no sabemos qué pasó con esta tripulación con la que Fulu navegaba, ya que una gran tormenta la dejó a la deriva sola en un bote de remos con su hija, Saga, y no sabe bien cómo continuar. De los piratas estos no vamos a saber nunca más nada. En esto nos damos cuenta de que en la aldea de Fulu no fue que simplemente fue casada al principio en el primer tomo por una cuestión de suerte, sino que dos personajes que habitan allí, como no querían que Fulu sea la persona más importante, la que se casara con otro personaje de la aldea, el jefe de la aldea, es que le echan una maldición, hacen tratos con demonios para que a Fulu le pasen todas estas cosas que le fueron pasando, desde su captura hasta que finalmente busque su libertad. No cuenta con la guía de Sabá tampoco en este caso, ya que en tantas cosas que pasaron, en el plano de los dioses, él fue capturado por una especie de demonio de dos cabezas también. Así que Fulu no solamente no puede regresar, sino que además se va a encontrar en sueños oníricos con este demonio y de alguna forma va a tener que liberar a Sabá de su prisión para poder continuar con su viaje. Empieza acá mucho a parecerse a Masiteli y a Alcatena con sus trabajos sobre dioses e infortunio. Cuestión que finalmente va a lograr llegar a su pueblo contra todo pronóstico, va a enfrentarse a estas dos mujeres que la maldijeron hace tanto tiempo y va a encontrar su lugar nuevamente en el lugar que le corresponde. Ahí terminaría más o menos la historia, lo cual nos deja con muchas cosas que pensar, principalmente sobre qué es el destino, lo forja uno o no, es algo que viene escrito, es algo que se puede modificar, ya sea por maldiciones o voluntad propia, uno se puede sobreponer a estas cuestiones. Y si se puede sobreponer, ¿hasta qué punto da la voluntad de uno para alcanzar esa libertad? ¿Qué es lo que uno más quiere? Bien, vamos a pasar a la opinión personal. Me pareció excelente. Todo lo que escriba para mi Trillo siempre está entre lo bueno y lo excelente. Con las calificaciones en Goodreads que les decía. En el video anterior les di a todos los tomos 4 estrellas de 5, lo cual significa me gustó mucho, salvo al tomo 4, el de los piratas, que le di un 5 de 5, ya que realmente me pareció espectacular cómo, usando las habilidades Fulu, que nos vienen planteando de a poco en los tomos anteriores, es que llega a armar un plan en el que juega a favor todas las cuestiones para ella y para el capitán y los dos acompañantes que tienen, para de esta forma lograr su boleto de regreso a África. Me pareció realmente muy bien planteado, muy bien llevado y bien cumplido también. Respecto al dibujo, es el dibujo de Eduardo Rizzo. Si hay alguien que sabe manejar los blancos, los negros, los planos, los plenos, es Eduardo Rizzo. Es un trabajo de línea oscuro, blanco oscuro, impecable, que es difícil de encontrar a veces eso. Y tiene una narración cuadro a cuadro muy llevadera realmente. Por más que no haya diálogos, realmente es muy interesante, hace que uno se fije qué es lo que están viendo los personajes. Si bien los cuadros suelen ser la caja clásica, los personajes no sobresalen como suele pasar en los cómics de superhéroes,
Los ángulos de cámara que eligen son tan extraños a veces, tan poco convencionales, que hace que cada cuadro sea interesante de observar. Y bueno, esto fue mi opinión, mi reseña sobre Fulu, que realmente lo encontré como una lectura muy buena. Pese a que son casi 300 páginas en total, lo leí bastante rápido. Sí, 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 sí. Engancha, es una lectura que engancha mucho. ¿Y ustedes lo leyeron ya? ¿Lo conocían? ¿Conocen la obra de Rizzo? ¿Conocen la obra de Trillo? ¿Conocían Fulu? Déjenmelo saber en los comentarios. Luego los voy a estar leyendo. Y, o si incluso si no lo conocían y ahora les interesa, también déjenmelo saber. Y bueno, eso es todo por ahora. Esto fue Fulu. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse si les gustó. O compartirlo con alguien que no les caiga bien si no les gustó. Nos estamos viendo.